Esta mañana con un texto que nos dice Romanos capítulo 4 verso 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Padre, permíteme en esta mañana hablar lo que está en tu voluntad y que sea para la necesaria edificación de este pueblo. Permíteme, Dios mío, Señor, que lo que salga de mis labios sea, Dios mío, basado y fundamentado en tu justicia, en tu verdad y guiado por tu Espíritu. A todos danos inteligencia y sabiduría espiritual. A todos danos discernimiento, Señor, para tomar lo que es tuyo, y si algo se dijere que no esté en tu voluntad, también tener la capacidad para poder discernirlo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Inicio con ese texto y me quiero enfocar nada más en el párrafo donde dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Porque la manera en que Dios no habla a través de nuestro sistema de vida temporal. Dios habla desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando Dios dice algo, no lo ve a través de nuestro tiempo finito, Él lo ve desde la verdad eterna. De hecho, desde que Dios habló desde el Génesis, Él habló desde la perspectiva eterna, y esa palabra sigue evidenciándose en medio de nosotros. Cuando Dios llama a Josué y le dice: ya yo te entregué toda la tierra. Si usted analiza ese texto, se va a dar cuenta que en el marco temporal y literal todavía no había sido entregada, porque Josué tenía que levantarse a conquistarla y a sacar a los pueblos de esa región. Pero para Dios ya era así. Ahora dependía de que Josué creyera esa palabra y comenzara a actuar partiendo de ella. Ya para Jesús eso es una verdad eterna. Vamos a cruzar y vamos a cruzar, su palabra no va a fallar. Pero aún cuando vienen las tormentas y vienen las situaciones, los discípulos se amedrantan, se afanan, se turban, porque se les olvidó lo que Él les había dicho. Él les había dicho: vamos a pasar y vamos a pasar, aunque venga, lo que Dios dijo es lo que prevalece. De hecho, su palabra es lo que sustenta todas las cosas. Y su palabra es la que prevalece. Nuestra responsabilidad es entender eso. Porque muchas veces Dios ya nos ha dado su palabra, ya Dios nos ha hablado, pero a nosotros nos ha costado creer lo que Dios dice, porque todavía lo vemos desde nuestra realidad y no desde la perspectiva de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham que iba a tener un hijo a la edad de casi 100 años y su esposa casi de 90 años, que hasta se puso a reír, porque ella dijo: ¿podré yo tener deleite siendo ya una mujer anciana y siendo que se me fueron ya la costumbre de las mujeres? Resulta que Dios no depende de lo circunstancial, Él depende de su verdad. Él es Dios y su palabra siempre ha sido dada desde esa perspectiva. Por eso es que la palabra de Dios es eterna. Por eso es que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra nunca, porque esa palabra es dada desde el marco de la eternidad. Y eso es importante tenerlo claro, hermanos, porque muchas veces nos cuesta ver a Dios obrando, porque estamos más mirando las cosas temporales que las eternas. De hecho, hay una historia que yo sé que usted conoce, pero que quiero traerla a colación. Ahí en San Juan capítulo 1 verso 42, y es la famosísima historia de mi hermano Pedro. ¿Se recuerdan de Pedro? Pedro es una persona que en el marco temporal, en el marco de la vida, era una persona insegura, era una persona impulsiva, era una persona agresiva, era una persona noble en algunos aspectos, pero por otros también era un tanto soberbio. Él amaba al Señor, pero de alguna manera él necesitaba aprender a ver las cosas como Dios las veía. Él necesitaba entenderse como Dios lo entendía.
En uno de los primeros momentos en que Jesús ve a Pedro, dice el verso 42, verso 41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. San Juan capítulo 1 verso 41, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Andrés trajo a su hermano a Jesús y le dice Jesús mirándole: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro o piedra. Y aquí hay una situación interesante, porque los hebreos tenían la costumbre de poner nombres representativos o simbólicos. En el caso de Simón, Simón significa caña movediza, algo inconstante. Y si usted analiza la vida de Pedro, así era Pedro, una persona voluble, cambiante, inconstante. Pero cuando el Señor ve a Pedro, le hace ver que Él no quiere que ya Él se vea de esa manera, sino que aprenda a verse como Él lo está viendo. Y de hecho Jesús le dice: no será más tu nombre Pedro, Simón, sino será tu nombre Pedro o piedra. Y lo que le está tratando es de marcar un destino ya no partiendo de lo que sus padres dijeron, ya no partiendo de lo que su mamá le decía, ya no partiendo del nombre que le puso sus padres, sino un destino marcado desde la palabra de Dios, un destino marcado desde la eternidad de Dios. Y desde entonces ha trascendido la vida de este hombre hasta nuestros días. Y yo no me acuerdo tanto de Simón como de Pedro. Y veo en ese hombre un modelo. ¿Pero por qué? Porque el Señor marcó la historia de este hombre y la afectó con su bendita palabra. Ahora, partiendo de esta verdad, es lo mismo que nosotros debemos entender. Cuando hemos venido a Cristo, la Escritura nos dice que ya no estamos nosotros muertos en delitos y pecados. La Escritura nos dice que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que ahora somos la niña de los ojos de Dios. El Señor cambió el discurso que traíamos desde nuestro pasado, desde nuestra historia real, desde nuestra vivencia, y lo cambió por una verdad eterna que es la que prevalece y debe prevalecer en nuestros corazones. Verdad que es la que Dios espera que nosotros aprendamos a adquirir o a abrazar. Pero tristemente muchas veces nosotros nos seguimos viendo bajo nuestra vieja naturaleza, seguimos hablando de nosotros mismos bajo nuestros parámetros naturales, bajo lo que mamá nos dijo, bajo lo que nuestros padres nos dijeron, y no bajo lo que Dios dice. Y de hecho el enemigo sigue haciendo mella en el corazón de la gente, porque muchas veces viene a nuestras mentes y nos dice: ¿usted cree que usted es hijo de Dios? Pues si Dios lo dijo, yo lo creo. Yo no sé usted. Y sí, ciertamente Dios le dijo a Pedro: tú serás Pedro. Y es cierto, eso no ocurrió de la noche a la mañana, pero para Dios ya era una realidad, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y puede ser que la realidad muchas veces nos haga sentir que nos cuesta, que no podemos, pero lo que yo sufro en la realidad nunca va a alterar la eternidad de la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, así es. Si Dios dijo que usted es perdonado, usted es perdonado. Si Dios dijo que ya usted está justificado por su sangre, no hay más que creer lo que Dios dice. Amén. O de lo contrario, usted va a seguir pregando con esos pensamientos del pasado, con esas actitudes y esas circunstancias que muchas veces se levantan en nuestro interior y nos hace sentir frustrados. Porque no hemos aprendido a llamar las cosas que no son como si fueran, porque Dios es el que llama a eso. Pero al llamarle a Dios, yo me apropio de su palabra. Yo no estoy hablando de una confesión positiva, no me confunda, porque eso es otro tema. Si me estoy dando a entender, eso es otro tema. Yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. La palabra de Dios nos dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y esto va más allá de una autogestión, eso, más bien una sugestión. En donde la gente dice: no me duele, no me duele. Ay, sí me dolió. No, hermano, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que el Señor dijo. El Señor le dio una palabra a Pedro y le dijo:
no será más tu nombre Simón, sino que serás Pedro. Y Pedro abrazó esa palabra. Siguió lidiando con su realidad, sí, pero abrazó esa palabra, que a pesar de que aún en los últimos momentos de la vida terrenal de Jesús antes de morir, fracasó en algún sentido, aún con todo la palabra prevaleció y este hombre terminó como una roca, como una piedra, un hombre que no echó para atrás nunca más y se cumplió lo que el Señor le había dicho a la vida de este varón. Lo que quiero decirles es que Dios nos ha dado su palabra bendita que todavía está ahí y que no ha pasado, porque esa palabra está vigente para nosotros también, así como lo estuvo vigente para los primeros. La primera audiencia es tan fresca y está vigente para nosotros hoy. Pero ¿qué ha ocurrido? Que muchas veces nosotros no nos hemos abrazado a ella, no hemos hecho lo que de alguna manera Abraham dice Pablo, y Abraham creyó y luchó esperanza contra esperanza, pero él creyó. Llegó un momento donde dijo, Dios dijo que mi viejito iba a tener un chamaco, pues él lo dijo y yo lo creo. Dios lo dijo, ¿qué puedo hacer yo? Y aún más, se fue a la tienda y regañó a la doñita porque estaba espiando, oyendo. Y cuando el ángel le dijo, a la vuelta de un año para este tiempo, tu mujer estará chineando y estará muerta de risa. De hecho, por eso le puso Isaac, que significa risa. ¿Será que voy a tener deleite ahora tan viejita yo? ¿Será que voy a disfrutar? Y Abraham, el ángel le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y Abraham se rió. ¿Por qué te has reído? No me reí, sí te reíste. Y terminó el asunto. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña todo eso? Que de alguna manera, muchas veces, en el corazón del ser humano, hermanos, prevalece tanto la incredulidad. Y es una incredulidad que hace mella en nuestras vidas, de tal manera que no permite que nosotros avancemos hacia donde Dios ha marcado nuestro destino. Si Dios dijo que es así, hermanos, aunque yo no lo entienda, es así. Y toda mi vida tiene que ir caminando, partiendo de lo que ya Dios dijo y no de lo que yo siento, pienso o imagino. De hecho, el llamado que Dios le da a Josué de esforzarse y de ser valiente fue fundamentado en lo que ya Dios había dicho. Toda la tierra, desde el lugar, desde este límite, desde el otro, todo te lo he dado. Ahora sí, esfuérzate, sé valiente partiendo de lo que ya Dios dijo. Si Dios dijo que usted es perdonado, esfuércese en una vida de santidad partiendo de su relación con Dios, partiendo de la palabra de Dios. Usted no es lo que sus padres dicen, usted no es lo que su mamá dijo, usted no es lo que el jefe dice, usted no es lo que la gente dice, usted es lo que el Señor dice que usted es. Amén. Y si puede creer eso, entonces su vida comenzará a enfocarse bajo un propósito claro. Amén, gloria a Dios. Bajo un propósito objetivo. Pero tristemente, al no tener convicciones claras con respecto a lo que Dios ha dicho, nos pasa lo de Tomás, cuando viene y dice, si no veo, no creo. Y hay gente que cree que tiene que ver para creer. Hermano, es que yo no veo nada. No, es que la fe es creer sin haber visto. Porque creemos, hablamos. Sí, muchas veces estamos viendo en nuestra realidad cosas que no es lo que pareciera o lo que Dios ha dicho, pero independientemente de lo que yo sienta o yo piense, aquí lo más importante es lo que Dios dijo. Si Dios dice que yo soy un pueblo especial, tengo que creer lo que Dios ha dicho. Para que entonces eso venga a irrumpir en mi interior, de tal manera que entonces cambie mi manera de pensar, para que así también cambie mi manera de vivir y comience yo a entender la voluntad de Dios perfecta para mi vida. Que eso fue una de las situaciones que abrumó mucho al Israel de la primera generación.
Dios les dijo que era pueblo especial. Dios les dijo que los había sacado con mano fuerte, con brazo extendido, que los había perdonado, que los iba a hacer una tierra, les llevaba a una tierra especial, una tierra que fluye leche y miel. Y ellos en todos esos 40 años, solo como langostas se veían. Y no solo eso, sino que todavía tenían una mentalidad de esclavos que siempre estaban pensando en donde saqué. Siempre estaban pensando en el ayer. Se les olvidó el látigo del capataz, se les olvidó las injusticias que sufrieron, porque estaban amoldados, acostumbrados a un pensamiento en el cual Dios dijo: ya eso terminó. Hermanos, usted y yo ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Bueno, si alguno tiene el Espíritu de Dios. Porque si alguien no tiene el Espíritu de Dios, yo le invito para que se convierta en esta mañana. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios, según la Escritura, somos una nueva criatura. Y partiendo de esa verdad, toda nuestra experiencia pasada, todo nuestro bagaje de vida, todo lo que nosotros experimentamos, bueno o malo, llegó a su fin en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros ahora ya no partimos del pasado, partimos del presente en Cristo Jesús. Por eso Romanos nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, lo dice Corintios primera, pero también segunda, y Romanos nos reafirma de que al estar en Cristo, ya ahora nuestra vida está en una posición diferente. Ahora, pero esto es por fe. Pero la fe no se sustenta bajo mis prejuicios o mis deseos. Bien decía un día de estos Víctor, la fe tiene un fundamento, el cual es Cristo. ¿Sí? La fe no es una cuestión en el cual tiene un fin en sí misma. No es que la fe es un fundamento sólido en sí misma. No, la fe tiene su fundamento, el cual es Cristo. Y cuando yo entiendo esta verdad y entiendo que Cristo es esa palabra hablada de parte de Dios y es esa palabra revelada de parte de Dios para nosotros, entonces me apropio de esa palabra, me agarro de esa palabra y cual Abraham, entonces comienzo a creer lo que Dios dijo. Y Dios lo que dice es que Él habla lo que no es como si fuera. Muchos de nosotros, por no decir todos, pero yo creo que todos hemos recibido la palabra de Dios en algún momento. En algún momento Dios ha venido a nuestras vidas. En algún momento la palabra ha llegado a nuestras vidas y nos ha impactado y nos ha dicho que Dios tiene cosas buenas para nosotros, que hay cosas mejores, que hay momentos donde Dios marca nuestro destino a cosas mayores. Pero resulta que muchas veces estamos dando vueltas cual Israel en el desierto, porque no nos hemos atrevido a creer lo que Dios ya ha hablado. Todo el proceso de conquista y todo el proceso del pueblo de Dios siempre ha partido de lo que ya Dios habló. Estudiando Josué, el libro de Jueces y aún los libros de Reyes, por lo menos en los dos primeros libros descubrí, o por lo menos entendí algo, que Josué desarrolla su ministerio partiendo de esa verdad, de lo que Dios dijo. Si Dios lo dijo, yo lo hago. Caleb, cuando se levanta él a conquistar aquel lugar llamado Hebrón, Caleb parte de la palabra que Dios le había dado, donde él les iba a entregar a todos sus enemigos. Por eso cuando Josué viene y dice, ¿quién irá a conquistar? Dice, yo, aunque tengo más de casi 80 años, todavía tengo fuerza, dice. Y se levanta a conquistar aquel terreno, porque él cree lo que Dios le había dicho. Los jueces que marcaron la diferencia en el libro de Jueces fueron jueces que en algún momento llegaron a entender, aunque sea en un grado mínimo, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Muchas cosas no han sucedido en nuestras vidas, no porque Dios no sea el mismo ayer y hoy siempre, sino porque nosotros nos hemos olvidado de lo que Dios ha hablado y hemos caminado partiendo de lo que sentimos, partiendo de lo que pensamos, partiendo de lo que queremos y no de lo que Dios dice. Y somos llamados a eso, a partir de su bendita palabra.
Que la realidad no ha cambiado. No va a cambiar de la noche a la mañana, es cierto. Pero esa realidad sí debe cambiar mi corazón. Esa verdad debe cambiar mi corazón, en donde me va a dar la fuerza necesaria para ir avanzando en el proceso que Dios trazó. Ahora bien, ahí en San Juan, cuando el Señor ve a Pedro y lo mira fijamente y le dice: de aquí en adelante serás piedra y ya no serás una persona inconstante. Interesantemente, lo que el Señor espera es que Pedro empiece un proceso partiendo de lo que ya le dijo. No le está diciendo ya automáticamente o mágicamente todo cambió, no. Le está ahí marcando un destino para que ese destino Pedro camine sobre él. Para que Pedro comience a creer que viene un proceso de cambio. Si Dios nos ha dicho que somos pueblo especial y nos ha dicho que somos real sacerdocio, entonces debemos comenzar a creer lo que Dios dice para marcar nuestro destino hacia la dirección que Dios ha trazado. Nosotros no podemos seguir cargando todavía con el bagaje de pecado y de engaño, diciendo Dios que ahora somos nación santa, seguimos nosotros como si fuéramos viles pecadores. Porque entonces estaríamos contradiciendo la palabra de Dios para nosotros mismos. Y la palabra de Dios ya fue dada. O la creemos o sencillamente la afectamos para nosotros mismos. Y es que yo quiero que usted sepa que aunque la palabra es viva y eficaz y es poderosa, y es la forma en la cual Dios transforma las vidas, la palabra puede llegar a verse afectada por mi mala actitud. Aunque ella es viva y eficaz, pierde su eficacia cuando mi actitud no es una actitud de fe ni de confianza en el Señor. De hecho, Hebreos nos dice que la primera generación no entró a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque les faltó fe, porque no creyeron a la palabra que Moisés les daba. Moisés les decía: vamos a la tierra prometida, fluye leche y miel. Y ellos andaban: no, pues este nos trajo aquí para matarnos. Vamos a la tierra prometida, fluye leche y miel. No, hombre, mejor hubiéramos estado en Egipto. Vamos a la tierra prometida. 40 años era la proclama de una tierra en la cual el Señor tenía preparada, y ellos siempre negativos, hablando, partiendo de sus sentimientos y de sus emociones. 10 veces quisieron apedrear a Aarón y a Moisés. 10 veces, porque no se atrevieron a creer la palabra que Dios había dado a través de su siervo. Ahora, ya a nosotros se nos dio una palabra poderosa. Y así como Moisés proclamaba con respecto a donde iban, Jesús el Señor nos dio una palabra gloriosa de cielos nuevos, de tierra nueva, que nos dio una palabra gloriosa donde nos ha dicho que ahora somos su pueblo, que antes no éramos pueblo, que antes éramos tiniebla, pero ahora somos luz. La palabra ha sido proclamada. O la creemos o seguimos renegando. La generación primera cayó postrada porque no tuvo fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ojalá que usted y yo no cometamos el mismo error. Si el Señor dijo que es así, así es. Y máximo en estos días, cuando el Señor en su bendita palabra nos proclama que su venida está pronta, pues nos toca creer y prepararnos como vírgenes prudentes para el gran día en donde el Señor viene. Y aunque pareciera que las cosas retardan, y aunque pareciera que la realidad todavía es confusa, lo que Dios dice es lo que prevalece y debe prevalecer siempre. En el caso de Pedro empezó un proceso en el cual el Señor le marca y le hace ver que ciertamente él iba a ser una piedra, pero que esa piedra iba a entrar en un proceso y que había que tener cambios. Ahora, es lo mismo para nosotros. Dios nos hizo sus hijos, pero no para seguir siendo viles pecadores. Dios nos hizo sus hijos para apartarnos del mundo, para mostrar su gloria, para llevarnos a la estatura del varón perfecto. No existe tal cosa de que yo soy hijo de Dios, pero hago lo que me da la gana. No existe tal cosa. Y si alguien en su mente pretende eso, está engañándose. De hecho, la Escritura nos dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos.
Ahora somos propiedad de aquel que nos amó y nos salvó. Ahora yo tengo que interiorizar esa verdad, para que entonces esa verdad conduzca toda mi vida hacia la obediencia en el Señor, que es donde nosotros muchas veces no hemos entendido. No hemos meditado en la palabra de Dios desde la perspectiva de la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, el propósito eterno de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito eterno de Dios. Dios está comprometido con un propósito, y es llevar a sus hijos a la estatura del varón perfecto. Él dio su palabra ha marcado nuestro destino. Ahora esa palabra debemos interiorizarla y marcar nuestro día a día hacia esa dirección, despojándonos de lo viejo, quitando lo viejo, separándonos de las cosas que interrumpen ese proceso para alcanzar el destino que Dios marcó para nuestra vida. Porque Dios así lo ha deseado, así lo ha declarado, y ahora nosotros lo debemos interiorizar en nosotros. Por lo menos en Pedro tuvo que sufrir un proceso. La Escritura nos habla por lo menos de 6 aspectos, y probablemente hubieron mucho más. Nada más que se nos deja registrado 6 aspectos que tenía Dios que tratar en la vida de Pedro para que lo que Jesús dijo llegara a su cumplimiento. 6 áreas en Pedro. Como les digo, probablemente fueron más, porque como humanos tenemos tantos defectos, hermano. Pero agarremos las áreas que se nos dejó para nuestra enseñanza, para que nosotros también podamos echar para nosotros mismos y decir: mira, así como Dios trató con Pedro, a pesar de que le dijo que él iba a hacer esto, eso significa que su destino fue trazado, pero él tenía que cambiar en diferentes áreas. Ahora, Dios nos ama, Dios nos ha hecho sus hijos, pero no significa que nosotros debemos seguir siendo iguales. Solo Dios es inmutable, nosotros somos transitorios. Solo Dios no cambia, nosotros debemos cambiar. La persona que dice: es que yo nunca cambio, así soy yo, pues así se va a ir al infierno. Pues sí, hermano. Somos llamados a cambiar. Somos llamados a ir renovándonos paulatinamente. Solo Dios es inmutable. Él sí, porque Él es perfecto. Pero nosotros no, nosotros somos seres imperfectos, hermanos, que tenemos que ir cambiando paulatinamente a muchas cosas hasta que nos llegue la muerte. Pero así es la vida de nosotros. Pretender que yo no necesito cambiar o que yo soy así, salado a los demás, no, salado a usted. De hecho, muchos conflictos que hay en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, obedece a que no queremos cambiar. Eso es todo. No nos da la regaladísima gana. Sabemos que estamos golpeando a la familia, estamos hiriendo a la familia, estamos maltratando al esposo, estamos maltratando a los hijos, pero no me da la gana. Y entonces clamamos: ¿por qué a mí? Porque usted no le ha dado la gana cambiar. Eso es todo. Muchos de los cambios empiezan cuando yo cambio. Muchas de las cosas comienzan a tomar su curso cuando yo me dejo moldear por la mano de Dios. Por lo menos déjenme narrarle algunos aspectos para ir avanzando en eso. En Mateo 14, vea las áreas que Dios tuvo que tratar en Pedro para que llegara a cumplimiento la palabra que se le había dado. En el capítulo 14, verso 27, dice que Pedro viene ahí y le dice, estaban ahí en el asunto del mar. 26 dice: los discípulos, viéndole andar en el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, no temáis, soy yo. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y a mí me gusta esa narración que nos da aquí Mateo, y dice el 31, dice: y al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, Jesús le había dado una palabra a Pedro, pero esa palabra todavía no había sido interiorizada en él, a tal nivel que aunque él es impulsivo, lo que le faltaba era convicción, carácter. Porque cuando veía las olas, dejó de ver al maestro para ir siguiendo. Hermanos, ¿cuántas cosas no ha hecho Dios a favor nuestro y aún con todo cualquier situacioncita nos hace hundir? ¿Cuántas maravillas no ha hecho Dios en su vida? Y cualquier problemilla y cualquier situación lo tira abajo. ¿No cree usted que es necesario que Dios interiorice, o permitir que Dios interiorice su palabra en nosotros? Si él le dijo a Pedro: Pedro, ven, y él estaba caminando, él tenía que permanecer en esa palabra, pero puso su mirada en las circunstancias más que en su palabra. Hermano, la palabra es la que Dios quiere que nosotros creamos. Sí, cualquiera diría: bueno, pero por lo menos caminó unos pasos. Sí, y marcó una diferencia sobre los demás, es cierto, pero no se trata de una cuestión eventual, se trata de una permanencia. Seguir al Señor no es un aspecto eventual, es algo permanente, es creer lo que Él dice que hay que creer. El escritor de Hebreos dice que si retrocedemos no se agradará su alma. Dios no quiere que nosotros retrocedamos, que pongamos la mirada en las circunstancias. Las circunstancias siempre vienen, unas buenas, otros momentos difíciles. Hay días donde uno dice: Señor, qué feo se puso eso. Pero no ponga su mirada en esas circunstancias, ponga la mirada en la palabra del Señor. Ponga la mirada en Cristo, el cual ha dicho que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Si Él le dijo a Pedro: ven, vaya. Si Él le dijo que Él está con usted, pues Él está con usted. Haga lo que Él dice y tendrá lo que Él promete. Haga lo que Él dice y tendrá lo que Él promete. Pero tristemente muchas veces queremos solo los beneficios y no la obediencia a lo que Él dice. Pedro tenía que ser tratado en esa actitud voluble, cambiante, que el mismo Santiago dice que la persona de doble ánimo es inconstante, es una persona que ni siquiera piense, dice Santiago. No, ni piense que decidirá nada, no porque Dios no quiera, sino porque empieza algo y todo lo deja tirado. Sino porque dice que voy a hacer y ese voy a hacer, cualquier circunstancia, cualquier cosita lo apachurra y entonces todo lo deja tirado. Y al dejar tirado eso, no va a recibir nada, no porque Dios no quiera, sino porque Dios no nos da las cosas de manera mágica, sino partiendo de la fe y del esfuerzo que hay en ella. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, amén. Hay muchachos que quieren terminar el estudio, pero todo lo dejan, cualquier mal examen los tira abajo. Pues esfuércese, hermano, eso es todo. Estudie más para el próximo. Deje de ver tele y póngale ganas. Esfuércese, sea valiente. La fe lleva implícito eso: esfuerzo, valentía, compromiso. Pero tristemente queremos que las cosas sucedan de manera mágica, diciendo: yo declaro que... Qué lindo sería eso. Y yo me apunto. Pero eso no es así. Lo que ya Dios declaró está declarado. Ahora me toca a mí interiorizar esta verdad y andar en ella. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero si yo me autoengaño diciendo: hermano, ya yo lo declaré, hecho está, y no haces nada, no me digas si eso no es engañarse. Hermano, ya yo declaré que Dios me va a dar un trabajo como profesional, pero nunca estudiaste. Dígame si no es un engaño. Pues es una locura. Eso es engañarse. Pero si usted llega y dice: hermano, Dios me dio una palabra que yo voy a prosperar, amén, ahora esfuércese, estudie, dedíquese como bueno, y Dios va a llevar a cumplimiento su palabra en su vida.
pero Pedro en esa actitud voluble tenía que cambiar. Y yo creo que nosotros muchas veces tenemos que cambiar. Cantidad de cristianos, hermanos, que empiezan a hacer algo y por cualquier cosa dejan todo tirado. Y después le echan las culpas a todo el mundo. Y ni siquiera se han preguntado, ¿soy yo? Claro que es usted. Si otros prosperan, si otros les va bien, entonces más bien en lugar de sentir envidia, haga un alto y diga, no, ¿qué están haciendo ellos? Y le aseguro que va a descubrir lo que yo descubrí. Son esforzados y son valientes. En medio de la adversidad siempre campa adelante. Empezaron algo y siguen aunque sea rastras. Y si no les salió de una manera, les sale de otra. Porque creyeron que pueden hacerlo. Pero hoy en día hay cristianos que hermano, andan enchilados con otros. Andan que les... Y hasta creen que Dios tiene preferencias. No, Dios no tiene preferencias. Lo que marca la diferencia es la fe que actúa en cada uno de nosotros. Eso es lo que marca la diferencia. Si yo he creído que Dios me dio una palabra, yo ando por ella siempre. Él trazó su palabra en mi corazón. Y si no he obtenido otras cosas, es porque no me he esforzado hacia lo que Dios trazó en mi corazón. Pero esto es fe en lo que ya Dios dijo que debo ser. Y en Mateo 16, dice ahí, Mateo 16, en el verso 21, dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedrito vino y lo tomó aparte y le dijo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Wow. Y ese texto es muy revelador con respecto al propósito de Dios para con Pedro. Aquí el Señor no le está diciendo que lo desechó, no le está diciendo que ya dejó de trabajar con él, no, porque el que empezó en él la buena obra, él la va a perfeccionar. El que empezó en usted la buena obra, hermanos, la va a perfeccionar. Aunque eso muchas veces conlleve que nos pegue una trapeada. Yo me imagino el impacto de Pedro cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo no sé usted, pero que le digan a uno así, no sea tan bárbaro. Yo me imagino que a Pedro se le cruzaron los cables y yo no sé, que le digan a usted, apártese de mí, Satanás. Y que se lo diga a alguien tan importante como el maestro. Yo me imagino que él sintió un bombazo en el corazón. Y eso no significa que Jesús lo estaba desechando, ni tampoco significa que Jesús dejó de creer en lo que él había dicho. Significa que Pedro tenía que cambiar en una actitud que le estaba dando cabida al diablo en su vida. Cuando uno pone la mirada más en las cosas terrenales que en las celestiales, el que gana terreno es el diablo en nuestro corazón. Y eso es serio. De hecho, Jesús viene y le dice, ponen la mirada más en las cosas de esta tierra, de este mundo, que todas las celestiales. Claro, por eso es que cuando oye la noticia de que el maestro va a morir y todo, ay, pobrecito el maestro, ay, porque Pedro está viendo lo temporal. No pudo entender, hermanos, que al final todo lo que hay en esta vida es pasajera. Nuestra eternidad es lo más importante. De hecho, Dios está comprometido con nuestra eternidad, no con nuestra comodidad. De hecho, muchas veces nuestra comodidad se mueve, pero la eternidad permanece. Sí, lo transitorio para Dios lo remueve cuando le da la gana. Y lo permite. Y muchas veces que nos quedamos sin trabajo, que no tengo eso. Nuestra comodidad, hermanos, muchas veces se ve afectada. Pero la eternidad permanece. Porque Dios habla desde la eternidad. Y quiere que su pueblo aprenda a descansar en esa ley. Lo que pasa es que cuando el pueblo tiene esa actitud en el corazón para el Pedro, lo que le damos es cabida al diablo. Pobrecito yo, nadie me entiende, ténganme lástima, es que qué ingratos.
es que Dios no me ama, y le damos cabida al diablo, hermanos. Le damos cabida al diablo a tal nivel que necesitamos por lo menos oír hoy en esta mañana las mismas palabras que el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Dígale al diablo que se aparte ya de esa actitud que hay en el corazón. Se no puede permitir que el diablo siga controlando tus sentimientos y tus emociones y afecten tu vida de fe. Si lo que Dios dijo es, usted debe creer lo que Dios dice, aunque tus circunstancias no sean las que usted espera. Porque lo más importante es que su palabra no miente y es verdad. Todavía hay mucho que hablar, ya se nos fue el tiempo, pero quiero que usted incline un momento su rostro. Luego vamos a hablar de otras cosas. Le invito para que usted, ahí donde está, medite un momento en la palabra que ya Dios ha hablado a su vida. Palabra que ha sido lanzada por Dios a través del Espíritu Santo y que nos ha llegado a nuestros corazones y todavía está vigente. Yo le invito ahí donde usted está, que si en algún momento usted ha dejado de creer, si ha habido duda en su corazón, pídale a Dios perdón. Si en su corazón usted no se ha podido despojar de lo viejo, ha venido a seguir aferrándose a esas actitudes en tu vida, vamos, dile a Dios: Dios mío, perdóname, lávame, Señor. Yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Vamos, dile ahí como dijo Pablo: todo lo tengo por basura, con tal de alcanzar a Cristo, con tal de conocer a Cristo, con tal de alcanzar aquello para lo cual Dios te alcanzó. Porque Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte solo o sola. Porque Dios tiene planes, porque Dios sabe los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor: pensamientos de bien y de paz, para darte el fin que esperas. Porque Dios no ha terminado contigo, Él está trabajando. Aprende a creer, aprende a descansar en Dios, tan solamente cree, porque para el que cree todo es posible. Ya deja de pensar que deseas morir, deja de esperar que tu vida acabe. Todavía si estás vivo es porque hay propósito de Dios para ti. Levántate y sé valiente. Esfuérzate en creer. Aprende a aceptar la palabra de Dios en tu vida, porque ella marcará tu destino para cosas mejores y te dará sentido, propósito, te dará respuesta y te abrirá el camino que tanto Dios ha trazado por ti. Vamos, dile a Dios: Señor, perdóname si le he dado cabida al diablo. Perdóname si con mis sentimientos y emociones le he dado cabida al enemigo, Señor. Perdóname, Señor, si he sido negligente, si he sido incrédulo, Señor. Perdóname, Señor, si he dejado de creer lo que tú has hablado desde la eternidad. Hoy, Padre, te pido perdón. Cumple tu propósito en mí, cumple tu palabra en mí, cumple tu palabra en mí, Señor. Lo que tú has hablado se ha llevado a cabo en mi vida, sin faltar nada, Señor. Oramos para que la obra que empezaste, tú la perfecciones antes de que venga Cristo, Señor. No queremos quedar tirados en el caminar de la vida, Señor, por la incredulidad, por la dureza, por la indiferencia. Pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Amén.